Bendiciones, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde del Señor. Ya estamos en el mismo medio del mes de diciembre, en esta plena Navidad, diferente, quizás extraña para algunos, pero aquí estamos y solo nos faltan par de semanas para que culmine este año 2020. Así que agradezco profundamente a cada uno de ustedes que nos reciben con tanto amor a través de estas redes. Cada conferencia y estudio, tiempo de oración, escuelas de aprendizaje que durante todo este tiempo se ha estado llevando, compartiendo a través de este ministerio, la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz. Y aquí estamos nuevamente haciendo énfasis en el día de hoy sobre la necesidad en este tiempo de que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones. Creo que Dios, siempre, y yo creo que tú también así lo crees, que Dios siempre ha querido revelar sus planes, sus propósitos, sus intenciones para con nosotros, sus hijos, y en este tiempo específicamente sobre lo que estamos viviendo y ya cerrando el 2020 para entrar al 2021, Dios desea comunicarnos cuál es el próximo paso a dar. Cuáles serán las expectativas para este próximo año, y por eso es bien importante e indispensable que nuestras oraciones sean guiadas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe qué es lo que el Padre Celestial quiere decir, quiere mostrar, quiere revelar. Cuando Él guía nuestras oraciones, entonces Él trae la respuesta que el Padre quiere darnos para este tiempo. Así que el tema que te quiero compartir en esta preciosa tarde es: Señor, dirige nuestras oraciones. En un momento dado, Jesús recibe una petición especial similar a esta por sus discípulos. Se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice así: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Mis amados, estamos hablando de un pueblo que acostumbraba a orar no menos de 3 veces al día. Tenían sus horarios establecidos para orar. Eso lo podemos ver desde Daniel, cómo Daniel fue fiel a ese programa de oración, a ese compromiso de oración. Y vemos en el Nuevo Testamento, a tal hora subían al templo a orar, allí leían porciones de la palabra. Así que eran unas personas que estaban acostumbrados a ver, a vivir y a practicar un programa de oración. Pero por alguna razón no veían los resultados que comenzaron a ver a través de Jesús. Por lo tanto, tuvieron que en algún momento hacer un análisis. Llevamos tanto tiempo haciendo las mismas oraciones a las mismas horas y no vemos resultado, pero este hombre va al monte a orar, se va a solas a orar, saca su tiempo personal, y luego vemos que los enfermos son sanados, que los demonios son sacados fuera de la gente, o sea, la gente recibe liberación. Algo ocurre con la oración de este hombre que no está ocurriendo con nuestras oraciones programadas. Y en ese momento le dicen: Jesús, enséñanos a orar. O sea, queremos que nuestras oraciones trasciendan a lo tradicional, a lo automático, a lo acostumbrado. Yo le añado en una opinión personal, en un comentario personal, le añado: ¿cuál será el contenido de nuestras oraciones versus el contenido de las oraciones de Jesús cuando sus discípulos le piden que les enseñe a orar? Pues bien dice la palabra del Señor
en Romanos 8, 26, 28, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Mis hermanos, si somos honestos, muchas veces nosotros no sabemos lo que Dios quiere que le pidamos en oración. Nosotros damos por sentado que nuestras oraciones son validadas por Dios una vez las recibe y que Dios está obligado a responderla. Esas dos vertientes a veces están muy presentes en nuestras oraciones. Así que en ese sentido, nosotros, dice la palabra, no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras. Esto se encuentra en Romanos 8, 26 al 28. Y dice, y el Padre, quien conoce cada corazón y sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Por eso, en esta preciosa tarde, la petición es: Señor, no simplemente enséñanos a orar, decimos: Espíritu Santo, necesitamos con urgencia que nuestras oraciones sean dirigidas por ti, guiadas por ti, al cumplimiento del propósito, del plan y las intenciones de la voluntad perfecta del Padre Celestial para este tiempo. ¿Qué quiere Dios que oremos en este tiempo del cierre 2020 y ante las expectativas del 2021? ¿Cómo quiere Dios que oremos? ¿Qué quiere Dios que oremos? Si la oración es un tiempo de comunión y comunicación, entonces necesitamos estar alineados a Dios. Su promesa para nosotros es la siguiente. Está en Primera de Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye lo que pidamos, sabemos que tenemos lo que pedimos. Por lo tanto, cuando nuestras oraciones van dirigidas al cumplimiento de su voluntad, el Espíritu Santo nos prepara para cual sea el resultado, lo recibamos entendiendo y aceptando que es por nuestro bien, que Él recibió nuestra oración y la respuesta resultará en bien para nosotros y confiaremos plenamente en que eso es así. Esa promesa en sí misma de confianza en la respuesta de Dios, esa promesa en sí misma sola, sin la respuesta de la oración, es totalmente maravillosa, es llena de esperanza y debe hacer que nuestro espíritu se regocije y que cobremos ánimo y fe profundamente en nosotros y corramos a su presencia a orar confiadamente. Si oramos alineados con la voluntad de Dios, podemos estar firmemente confiados en que se hará. El amén finalmente se convertirá en amén. Pero, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Déjame dejarte saber que Dios no nos atormenta ocultando su voluntad de nosotros, aunque a veces se necesite un pequeño esfuerzo para discernirlo. Dios no nos tortura ocultando su voluntad. Primeramente nos revela su voluntad a través de la palabra.
cuánto tiempo yo saco para estudiar la palabra, no para estudiarla y saber de ella en sí misma, sino para conocer a Dios a través de la palabra. Cuando Dios es el fin, la palabra se convierte en el medio para conocerlo, para entenderlo, para comprenderlo. Y de esa manera vamos entendiendo su voluntad. Por lo tanto, la palabra es lo primero, mis amados hermanos. Elías, el profeta Elías, oraba con confianza porque escuchaba claramente la voz de Dios, y como escuchaba claramente la voz de Dios, sabía cómo orar. Esa ha sido mi petición siempre. Señor, en tiempos antiguos tú le hablabas a los profetas y no había duda de que tú le hablabas, y tú le hablabas con claridad a los profetas y le hablabas de las maneras en que la palabra nos muestra que tú les hablabas. Por lo tanto, hoy en día tú no has cambiado, hemos cambiado nosotros porque hemos querido otros intermediarios para que nos hablen. Entonces, mis amados, el anhelo es escuchar con claridad la voz de Dios. Y vuelvo y repito, Dios habla con plena claridad a través de su palabra. Cuánto interés yo tengo de escudriñar sus escrituras para conocerlo a Él, para entenderlo a Él. Así que Elías oraba confiadamente, oró y Dios respondió. Así que yo creo firmemente que esa debe ser nuestra confianza también como hijos de Dios. Creemos en la efectividad de la oración. En nuestra congregación, por ejemplo, hemos visto muchos avances de sanaciones físicas, milagros que el Señor ha hecho, guiando nuestras oraciones para saber cómo orar, qué pedir. En algunos casos hemos sentido que llegó el tiempo de la intervención de Dios para salvación eterna para esa persona, y nuestras oraciones han sido guiadas para salvación. En otras simplemente para la preparación, porque ha llegado la hora de esa persona encontrarse con el Señor. Pero Dios guía nuestras oraciones, mis amados hermanos. Sanidades a nivel emocional, psicológica, liberaciones, vidas rescatadas como resultado de la oración. Hemos visto resultados sorprendentes de parte de Dios como respuesta a las oraciones, sabiendo que su gracia es más que suficiente, como nos recuerda la palabra. Y vuelvo y menciono al profeta Elías. Dice Santiago, lo primero que debes tener en consideración es que no hayan conflictos internos sin resolver, que tú estés libre de conflicto, con un espíritu perdonador, amando, con un ser interior integral, sano, espíritu, alma y cuerpo, porque él dice, si hay pecado, primero hay que trabajar con la ofensa, con el pecado. Por eso bien dice la palabra, si tu hermano tiene algo contra ti, o si tú tienes algo contra tu hermano. O sea, la palabra en ambas nos emplaza a nosotros a resolver esos asuntos primeros para luego presentarnos a la presencia del Señor. Así que Santiago dice, primero trabaja con esto y luego entonces dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y otra vez oró, dice respecto a Elías, él oró y se detuvo la lluvia y volvió y oró y volvió a caer lluvia y el terreno dio fruto. Y dice, pero Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, un hombre que oró y Dios controló el weather, el tiempo, y hubo sequía. Y Elías oró guiado por el Espíritu, por lluvia, y volvió a llover. Elías oró guiado por el Espíritu y bajó fuego del cielo y consumió aquel sacrificio. Pero dice Santiago, pero Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, oró con fervor para que no cayera lluvia y ya te relaté, lo que ocurrió. Por lo tanto, no se trata de ser súper espiritual.
ni porque seas un ente aparte del pueblo de Dios. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos acceso al trono de gracia. Para todos nosotros hay espacio en su presencia, audiencia concedida y respuesta de Dios para todos nosotros. Mis amados, lo que debemos pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestras oraciones. A pesar de todas las victorias en nuestros pasados, en nuestras experiencias vividas, no podemos asumir que sabemos lo que necesitamos. En algunas ocasiones, en lo personal, hay personas que me piden: pastora, ore por esto, ore por lo otro. Voy a poner un ejemplo: ore para que mi matrimonio se restaure. Yo no puedo responder inmediatamente a esa petición, mis amados, porque yo no sé si en ese momento lo que Dios quiere es restaurar la relación. Puede ser que Dios necesite trabajar con los individuos que componen esa relación, que Dios necesite sanar unas áreas primero, trabajar primero al individuo y luego los individuos responsables de esa relación lleguen a los mejores términos. Por lo tanto, la respuesta no puede ser inmediato. Vuelvo y repito, porque no sé con certeza si la reconciliación de Dios es lo que está la reconciliación del matrimonio es lo que está en primer plano para Dios. Dios repara completamente las relaciones. Dios no pone parchos en las relaciones. Por lo tanto, no puedo ser impulsada a orar con mis emociones o afectos a favor de eso si lo que Dios quiere hacer es restaurar completamente esas vidas para que entonces la relación marche como debe ser. Entonces, mis amados, claro que quiero vivir y orar como una hija íntima de Dios. Y yo estoy seguro que tú quieres orar y vivir como un hijo íntimo de Dios. Así que volvamos nuestra mirada a Dios y preguntémosle a Dios: ¿qué quieres que ore? ¿Cómo quieres que ore? Cuando alguien te pida que le acompañes en la oración sobre una petición específica, recíbela. Se recibe la petición, pero cuando vayas a la presencia de Dios, pregúntale: Señor, sobre esta petición, ¿qué tú quieres que yo ore? ¿Cómo tú quieres que yo ore al respecto? Esas oraciones son mucho más efectivas porque van alineadas a la voluntad de Dios, van alineados con lo que Él quiere hacer o con lo que está haciendo en ese momento en particular. Créeme que el Espíritu Santo, cuando le pides que guíe tus oraciones, Él las va a guiar. Y cada vez vas a crecer más en ese entendimiento, en ese conocimiento, vas a disfrutar mejor orar con el peso de la responsabilidad, no del que te pide la petición de oración, sino con el peso de la responsabilidad de ir a la presencia de Dios y escuchar su voz y dejar que Él te guíe. Una cosa es difícil de hacer, porque las necesidades que llevan a la oración a menudo arrastran cordialidad de nuestro profundo amor y preocupación por la persona que nos pide que oremos por X asunto. Como lo advirtió el gran predicador Oswald Chambers, debemos tener cuidado de no comenzar simplemente a orar nuestras simpatías por las personas o por su necesidad. Cada vez que retrocedemos de nuestra intención con el interés y la preocupación de Dios por los demás y pasamos a tener simpatía emocional, perdemos la conexión vital con Dios, que es la indispensable. Así que a continuación hemos puesto nuestras simpatías, nuestras preocupaciones frente a nuestras oraciones
y hemos permitido que ellas sean las que guíen nuestras oraciones, más en los tiempos que estamos viviendo. Es imposible para nosotros tener una intercesión vital a menos que estemos perfectamente y completamente seguros en Dios. Y el mayor destructor de esa confianza, de esa relación con Dios, que es tan necesaria para la intercesión, es nuestra propia simpatía personal o nuestros propios prejuicios preconcebidos por X situación. Así que la identificación con Dios es la clave para la intercesión. Y cada vez que dejamos de identificarnos con Dios y su voluntad y la reemplazamos por simpatías, preocupaciones o prejuicios, mis amados, perdemos la conexión. Por lo tanto, a veces estamos comprometidos, o sea, comprometiendo nuestra madurez espiritual, nuestro crecimiento espiritual, aún más nuestro propio carácter en relación con Dios en el momento de orar de acuerdo con su voluntad y no la nuestra. Tengamos cuidado de no dejar que nuestras oraciones sean guiadas por simpatía, por prejuicios, para que no estorben la oración correcta que debemos hacer. Este ejemplo es común. Hemos estado en sesiones de oraciones cuando cada cual pide una petición especial y arrancamos a orar, como decimos en Puerto Rico, por esa petición. Podemos recibirla, guardar silencio y dejar que el Espíritu guíe nuestras oraciones. Entonces, mis amados, claro que somos movidos por el amor y la preocupación. ¿Cuántas de mis oraciones, de las tuyas, no han sido motivadas por el amor profundo que sentimos por una persona? Eso es genuino, está ahí y Dios lo sabe, no nos juzga, no nos condena, no nos da la espalda. Él sabe lo que deseamos y necesitamos. Por lo tanto, no estoy diciendo que nuestras oraciones no son escuchadas. Lo que estoy diciendo es que debemos prepararnos para la respuesta porque Dios responderá de acuerdo a su voluntad. Por supuesto que lo hacemos a veces por amor. Cuando hacemos oraciones de intervención divina y estamos orando en alineación con lo que Dios está haciendo, veremos resultado. Como los primeros discípulos, nuestra postura necesita ser: Señor, enséñanos a orar. Dirige nuestras oraciones ahora mismo, aquí mismo. Cual sea la respuesta, nuestra confianza estará puesta plenamente en ti, que todo lo sabes, que todo lo puedes y que todo lo ves. Porque cuando oramos guiado por el amor de la persona por quien estamos orando y luego la respuesta no es la que tú esperabas, tendemos a frustrarnos con Dios, a reclamarle a Dios, incluso a confundirnos en nuestra fe. Por eso es importante discernir y dejar que el Espíritu Santo guíe el propósito y el contenido de nuestras oraciones. La oración es dinámica y en la medida en que maduramos en ella, tengamos cuidado de no asumir que esta situación por la que estamos orando es exactamente la misma que en otra que lloré y que quiero la misma respuesta. Que porque Dios hizo esto en este momento, está obligado a hacer esto en esta circunstancia. Que porque Dios respondió de esta manera con esta persona, está obligado a responder de esta manera con esta otra persona. No asumamos con Dios. Dios es soberano, todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Dejemos que el Espíritu guíe nuestras oraciones. Vamos a preguntarle a Dios lo que necesitamos orar. La oración no es hacerle un discurso a Dios. Está entrando en un tiempo de intimidad, de conversación con Él. No es preparar un discurso para dárselo al Señor y luego despedir y dar por sentado que tiene la obligación
de responder a ese discurso. La oración no es un listado de necesidades, aunque las necesidades están como parte de nuestras oraciones. Mis amados, padre a hijo, hijo a padre. Esa es la dinámica que hay en la oración. Una conversación íntima donde reconozco a Dios como mi Padre, donde Dios abre las puertas con ese corazón paternal a su hija o a su hijo en tu caso. Es una conversación de amigo, amiga, de socio, de compañero. Oración esencial, es conversacional. Se trata de un dar y recibir, de hablar y escuchar, de responder, recibir. Es como esa dinámica de ese intercambio, mis amados, que hacemos en el hogar. Por lo tanto, si recordamos aquella conversación de Ananías y Jesús, ¿qué quieres que haga? Esto específicamente quiero que hagas. Por lo tanto, mis amados, entiendo que los discursos de oración son la mayoría de lo que nosotros hemos estado haciendo. Discursos de oración, pero hagamos este tiempo y este espacio de intimidad y demos espacio y tiempo de silencio y quietud para escuchar la voz de Dios en nuestro interior, en nuestro espíritu. Dios habla y habla en forma de pensamiento. Procura que el terreno de tus pensamientos esté despejado para escuchar con claridad lo que Dios quiere decirte y que esa respuesta la recibas en tu espíritu. Mire lo que dice en Juan 5, 17, 19 al 20 y finalizamos en esta reflexión para orar. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja, yo también. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve del Padre que está haciendo. Todo lo que hace el Padre también el Hijo lo hace, pues el Padre ama al Hijo y le muestra lo que hace. Esa debe ser nuestra postura. No oramos lo que queremos orar, oramos lo que Dios quiere que oramos. Por eso Jesús dijo ante la tumba de Lázaro: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. ¿Por qué el Padre siempre lo escuchaba? Porque las oraciones de Jesús eran guiadas por el Espíritu para el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y todas sus oraciones glorificaban y honraban al Padre. Entonces, mis amados hermanos, es lo que debemos hacer. Jesús nos da su ejemplo. Hay otro pasaje bíblico que dice: Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy, que no hago por mi propia cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó, y el que me envió está conmigo y no me ha abandonado. Dios estará contigo todo el tiempo, todos los días, escuchando tus oraciones cuando éstas van ante su presencia con el anhelo, con el deseo, con la intención, con la conciencia, con la convicción de que lo que estás orando deja el espacio para que el Dios soberano, eterno, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, envíe la respuesta alineada al cumplimiento de su propósito, de su plan y de sus intenciones. Porque esto trae honra y gloria al Padre Celestial, y es lo que vimos en Jesús. Por eso dijo Jesús: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En esta preciosa tarde, lo que te quiero compartir y dejar es: Señor, guía nuestras oraciones. Yo quiero orar para cerrar y sellar esta reflexión. Padre, estamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Y estamos aquí reconociendo que tú eres Dios y no hay otro, que tu gracia es más que suficiente en nuestras debilidades. Te pedimos encarecidamente
que tu Santo Espíritu que ha sido derramado en nosotros, que mora en nosotros, con nosotros y entre nosotros, nos ayude en este tiempo, en el cierre del 2020, ante las expectativas del 2021. Te pedimos con carácter de urgencia que tu Santo Espíritu nos guíe en oración, en el tiempo de intimidad que separamos contigo. Que guíe nuestras oraciones cuando nos ponemos en común acuerdo con nuestros hermanos por peticiones específicas, bajo el poder del común acuerdo, en el cumplimiento de tu palabra, donde dos o más se pusieran de acuerdo. Te pedimos encarecidamente que nuestras oraciones congregacionales, aquellas que hacemos en medio de la congregación, por necesidades específicas, por peticiones específicas, por agradecimientos, Señor amado, todas y cada una sean guiadas por tu Espíritu, tanto las que son en el plano personal íntimo, en las de dos o más en común acuerdo o a nivel congregacional, porque habrán respuestas que recibiremos a nivel personal, por situaciones personales íntimas entre tú y nosotros a nivel individual, de hijo o hija, padre, de padre a hijo o hija. Habrán respuestas que recibiremos en el poder del común acuerdo de dos o más, y habrán respuestas que recibiremos en medio de la congregación. Pero en cada una de ellas, Señor, que prevalezca tu voluntad, tu propósito, tu plan, tus intenciones, tu perfecta voluntad para este tiempo. Y desde ahora, Señor, toda la gloria, toda la honra te la damos a ti, porque solo a ti te pertenece. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que tengas una maravillosa tarde.